anunciamos en el bloque anterior, es momento de adentrarnos en lo que va a suceder este domingo en nuestro país. Tenemos elecciones. Ya presentamos a nuestro invitado, el constitucionalista Diego Gamarra. Nuevamente bienvenido. Gracias. Y básicamente comencemos con lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que estamos votando este domingo? Bueno, en primer lugar se elige el presidente de la República y el vicepresidente, es decir, una elección de quién va a ser el jefe de Estado y va a integrar la jefatura de gobierno, que es el presidente de la República, y el vicepresidente, que tiene esa función híbrida, digamos, que a la vez suple al presidente en sus cargos en el Ejecutivo, pero que también preside la Cámara de Senadores y la Asamblea General con voz y voto, digamos, en la función legislativa. También se eligen los miembros de la Cámara de Senadores, los miembros de la Cámara de Representantes, más comúnmente conocidos como diputados, y también las papeletas incluyen los miembros de las juntas electorales acá, de cada uno de los cosa buenísima acá, que está acá, que no sabemos ni quiénes son, ni nada, ni por qué, pero está. Antes era una papeleta separada, además. Es así. Y ahora está junta. Ya hace un ¿Para tiempo, qué sirve ¿no? Pero las juntas electorales se encargan de la organización de las elecciones y tienen una función relevante incluso en el escrutinio a nivel departamental. Y bueno, se encuentra este mecanismo para que también haya una representación proporcional y que en su seno, digamos, haya voces de todos los partidos, que es muy relevante, ¿no? Tratándose de materia electoral, para que haya controles, ¿no? Perfecto. ¿Llevamos la credencial y si la perdimos? Bueno, se puede votar con la cédula, pero es lo que preguntaba en todo una caso, televidente. Figura como voto observado, ¿no? Ahí está, perfecto. A ver, una de las preguntas que incluso manejábamos aquí en la tanda, ¿no? ¿Cuándo es anulado un voto? ¿Cuándo se puede votar, por ejemplo, por la reforma y no por un partido? ¿Cómo funciona, digamos, esos votos distintos? Bueno, la regla es que es una cosa que faltó decir, porque a quien se elige, y en realidad la reforma no se elige, pero simultáneamente también se celebra el plebiscito por el caso de la reforma constitucional, que bueno, se ha dado a conocer como Vivir sin Miedo, ¿no? Y bueno, entonces también hay una, digamos, instancia de sufragio adicional, no estrictamente una elección de un cargo. El voto, digamos, válido, completo, para el caso de elección, digamos, de representantes, en un sentido amplio, sería una única papeleta que incluye las candidaturas a todo esto que vengo a decir hace un rato, y también, si se quiere votar, hay solo una papeleta por el sí, no es un caso en el que haya una papeleta por el no, se adiciona además la papeleta o sea que por es el sí. Una lista y una papeleta por el sí. Exacto. Eso es lo que tiene que ser para que el voto sea válido. El que quiera votar, digamos, adecuadamente, válidamente, debería hacerlo de esa manera. Para que se anule el voto, bueno, una opción es romper listas, que estén marcadas, que haya listas de diferentes partidos, que haya algún objeto extraño también ¿Y qué va a ser? dentro del sobre. Porque, por ejemplo, es una papeleta solo del sí. Eso en realidad, a los efectos de la elección de candidatos, para llamarlo de una manera, sería un voto en blanco, es decir... Sí. Pero sería un voto por el sí. Claro, Sería un porque voto una por el televidente sí preguntó, a la yo quiero reforma. votar solamente con esta papeleta. Correcto. En ese caso estaría pronunciándose únicamente a favor del proyecto de reforma constitucional. Bueno, acá tenemos un montón de preguntas, así que vamos a arrancar con esto. Acá hay un tema con las certificaciones médicas, ¿no? Sí. Hay gente que dice, si mi mamá optara, y muchas personas preguntan por las certificaciones médicas, ¿hasta qué plazo y en dónde lo tienen que presentar para no tener una multa? ¿Tenés idea de eso? El plazo no lo tengo claro, sí, ahí deberían ir a la Junta Electoral Departamental, del departamento que sea, a los efectos de hacer la gestión. No tengo claro, les sugiero que lo hagan lo antes posible por las dudas, ¿no? Y subido a eso, dicen que si no presentas un certificado médico y no pagas la multa y no tenés ninguna excusa ni nada, ¿qué es lo que te pasa si no vas a votar? Correcto, el voto es obligatorio, ustedes ya lo saben, es así porque lo establece la Constitución y bueno, hay una ley reglamentaria que establece concretamente cuál es la sanción. La sanción más inmediata es el pago de una multa, que ustedes saben que es de una unidad reajustable o de 2 unidades reajustables para el caso de los funcionarios públicos. Si no se paga esa multa hay algunas sanciones adicionales. Para el caso de los funcionarios públicos, bueno, no les permite presentar a concursos, creo que incluso tiene unas retenciones de salario. De haberes, en fin, sí. Y hay otras menos conocidas, pero por ejemplo, en mi caso que soy abogado, durante un tiempo que se ejercen controles, no deberíamos, o se nos prohíbe presentar escritos judiciales, por ejemplo. Mira.
¿Hay por profesiones también? En algunos casos. En algunas profesiones hay cosas que, digamos, que tienen que ver con el voto y con no tener. Está, perfecto. Acá hay una pregunta, perdóname, Vale, que a ver a qué se refiere. Dice, por favor, pídanle que aclare que los ciudadanos legales votan observado porque no están habilitados a votar reformas de la Constitución, porque luego se enojan en la mesa de votaciones porque nunca se difundió. Me pasó como integrante de mesa y fue bastante incómodo. No es así. Es decir, es cierto que hay una diferencia en... ¿Qué puede votar un ciudadano legal y qué puede votar un ciudadano natural? No, la disyuntiva en realidad es entre lo que puede votar un ciudadano, sin diferenciar si es natural o legal, y lo que pueden votar en la elección de candidatos, ya sea la presidencia, legisladores, en fin, que en ese caso admite, además de los ciudadanos, una categoría muy particular que tiene nuestra Constitución en el artículo 78, que es la de electores no ciudadanos, que son individuos que sin gestionar la ciudadanía legal, por tener, bueno, hay unas exigencias que no voy a detallar ahora por razones de tiempo y de interés. ¿Pero qué hacen? ¿Es vivir en Uruguay? Sí, lo que son las mismas exigencias que para ser ciudadano legal, lo único que con más tiempo de residencia, pero por alguna razón, para no perder la ciudadanía en el de lugar su país original, de origen. deciden no gestionar la ciudadanía, pero de todas formas están habilitados para votar candidatos a gobernantes. No así plebiscito. reformas constitucionales que se exige ciudadanía. Bien. Pero ahí no se distingue mirá. ciudadanía legal o natural. Presidencia, pero no. Mira vos. Bueno, hay todo un tema de cómo se vota, ¿no? Porque es una complicación. Por ejemplo, tenemos el lema, que en este caso agarré 2 del Frente Amplio, obviamente, ponele, ¿no? Y el sublema, que agarré el mismo sublema, porque acá esto era la pregunta que te quería hacer. O sea, este es el lema Frente Amplio, el sublema es, para que me olvidé, ¿cómo es este sublema? Progresistas, que incluye un montón de listas, ¿no? Y un montón de grupos dentro del Frente Amplio. El sublema es progresistas en estos 2 casos, que son bien distintos, ¿no? En la lista 77 y en una lista que apoya a Vergara. Perfecto. Si yo voto, por ejemplo, a esta, y esta no llega a tener a un senador, ponele, no llega a tener a Mario Vergara, ¿no? Que no le dan los votos para llegar al Senado. ¿Qué pasa con mi voto? ¿Termina yendo para el conjunto de esta o para la que vote más de esta o para el Frente Amplio en general? Bueno, en primer lugar para el Frente Amplio en general, porque los votos en primer lugar se dividen por partidos. Pero después a su vez vale en el sublema y eso rige solo para la Cámara de Senadores. No hay acumulación por sublema en la Cámara de Representantes, en el caso de los diputados. Pero ahí no se genera la suma. No, solo el sublema acumula en lo que tiene que ver con el Senado. Y es correcto, si no se alcanza una lista, es decir, a tener el umbral necesario de votos en un sistema que es de representación proporcional para acceder a un escaño, a una banca, pero está dentro de un sublema, bueno, esos votos sirven o sea, yo a otra puedo querer lista del votar sublema a con mayor Rubio al votación. Senado, ¿no? A Rubio al Senado y puedo terminar votando a Vergara al Senado. Es correcto. Porque O sea, va están a la en el lista mismo más votada. sublema. Claro. Si fuera la de Vergara la más Sí, votada en por el eso. sublema progresista. Es correcto. Es re loco eso. En un punto, ¿no? Hay como Es como- una asunción, digamos, y el sistema está pensado de esa manera, de que uno puede tomar decisiones intermedias, es decir, prefiero esta lista, pero si no es esta lista, bueno, el subsidio prefiero esta otra. Y así su voluntad, digamos, está un poco más tenida en cuenta siempre que se sea consciente, si no, lo contrario. Claro, pero el ¿no? tema es ese, que uno no piensa en el sublema. Y en realidad, y ahora hubo muchas agrupaciones y nuevas formas, ¿no? Antes tenías, no sé, la vertiente artista, el otro eran eran un solo conjunto, pero ahora son como subconjuntos que se ponen abajo de un sublema y entonces vos podés terminar votando a alguien que no te gusta. Es así. Hay que prestar Perfecto. atención. Bueno. Hablando de listas Suerte. y de la actualidad, tenemos aquí esta lista, que es la que llevaría, digamos, en segundo lugar a Carlos Moreira, intendente de Colonia. Ya hemos hablado del caso Moreira el viernes, el fin de semana lo han visto, lo hemos hablado aquí hoy en Vespertinas. Y él, la última información es que él renunció, digamos, a asumir el Senado en caso que salga electo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona esto? Porque claro, no se pueden cambiar, digamos, las papeletas. ¿Legalmente eso se puede hacer? ¿Cómo es? Es una muy buena pregunta y tengo que confesar que tengo dudas sobre la respuesta. Ajá. Lo que me deja tranquilo es que no soy el único que tiene dudas porque no escuchaba a nadie ser muy convincente claro. en el tema, ni siquiera a los ministros de la Corte Electoral. Es decir, acá pueden suceder dos cosas.
No está resuelto a nivel de normativa. Lo que va a hacer es una operación que se llama integrar el derecho, buscar soluciones de acuerdo a situaciones análogas, en fin. Porque no está definido qué pasa. Pero las Entonces, únicas una situaciones alternativa, análogas fue por fallecimiento. No ha habido una así. No hay Ahí está. jurisprudencia, pero digamos, en esto. si hay un caso de fallecimiento por una razón natural, no existe siquiera la posibilidad de que sea proclamado. Aquí existe Claro, la posibilidad claro. real Sí, claro, de que sea. de que se claro. quede esa con la proclama. banca. Entonces la duda es la renuncia a la candidatura. Una vez que la lista ya está formalmente aprobada, firme, que está diseminada por el país y que va a ser considerada por los votantes, si puede una renuncia a la candidatura antes de ser proclamada ser efectiva a nivel de la Corte Electoral, o si debe proclamarlo en tanto fue electo en una lista y en todo caso deberá renunciar, si es que es electo senador, por supuesto, al Senado, ya una vez Claro. embestido como senador. Hay que ver cómo lo resuelve la Corte Electoral, si es que efectivamente se va por este camino. Yo todavía no tengo claro que se haya presentado un escrito adjuntando o directamente por el propio intendente Moreira, Adelantándose que sí A ganando. la va a Corte ser- renunciando a la candidatura ante la Corte Electoral y renunciando al hecho de ser proclamado. Si fuera así, hay que ver cómo lo resuelve la Corte. Si se anima a decir, estoy de acuerdo, ni siquiera voy a dar el paso de proclamarlo, o usted fue electo en una lista que fue considerada y puesta en el sobre con su nombre por los votantes. Yo no voy a especular qué conocimiento tenía o no la ciudadanía, bueno, y los electores no ciudadanos acerca de esta situación. Lo proclamo y si usted quiere renunciar, renuncie Claro. al Senado. Que es lo que supongo que va a suceder. Un mito. Me imagino, perdón, que deben tener las cartas de renuncia ya firmadas para todos los escenarios. Pero Sí, el Claro, tema es sí, si después... claro. eso es, pero eso eso- es. El tema es si después la Corte lo acepta Por eso. o si después Moreira dice, no, yo esa carta Por no la eso. firmé o... Sí, no, o- sé, o sea, de- hay tantos escenarios como decide asumir igual, posibilidades. claro, si Claro. llega- Un mito que quiero desterrar o quiero que quedemos con eso para siempre. ¿El voto en blanco va al partido ganador? No es así. Es decir, el voto en blanco no va a ninguna candidatura. Es decir, en realidad lo que pasa justamente es eso, hay una ausencia de pronunciamiento a favor de alguien. ¿Qué pasa? Termina siendo funcional o útil al partido que va primero, a los partidos más importantes, porque, por ejemplo, para la elección de senadores y representantes, el escenario de votos que se considera es el escenario de votos excluidos, los votos anulados y los votos en blanco. Es decir, los votos válidos emitidos se le llama. Y eso hace que, al ser el elenco de votos menor, el peso de la proporción de los votos sea mayor. Claro. No fue muy claro eso. Claro, dije yo y en realidad me quedé pensando y no Quedamos entendí. todos como... Sí, pero no, ahí estás poniendo como que vale lo mismo el anulado que el en blanco. A estos los efectos, fines. a estos efectos sí. Entonces, no es, pero ¿por qué, en qué escenario nos quedó en la cabeza de que se suman? Porque Siempre, no es verdad. siempre. Siempre. Es No, más, no, no, siempre no. te sugieren si no votes en blanco porque va, Porque claro, va- aporta al otro. Exactamente. No se suman. Cualquiera de los dos es cierto que terminan favoreciendo a, por ejemplo, hay que ver exactamente cuál es la cantidad de los inscriptos habilitados para votar, en fin, para sacar cuentas, ¿no? Pero puede llegarse a tener, por ejemplo, una mayoría en el Senado sin tener el 50% de los votos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de los votos, digamos, se considera a partir del escenario de votos válidos emitidos, Claro. excluidos los otros. Neto, el Neto. neto. Entonces, por eso es que estás ayudando de alguna manera a sumar. Si quedan sobrantes, se van para el que tiene la mayoría. No es que queden sobrantes, es que la incidencia... Difícil esa cosa, ¿no? Sí. Es lunes, amigos. El peso relativo es distinto. Al tener un escenario menor de votos, el peso de los que tienen una mayoría se hace más importante, digamos. Ah, el peso relativo es mayor. Está. ¿Quedó? Sí, pero entonces no es. El voto en blanco es en blanco, amigos, ya está. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué se necesita para que un partido tenga la mayoría parlamentaria? Bueno, en principio la mayoría parlamentaria habría que ver qué mayoría parlamentaria, ¿no? Creo que lo que se trata de decir generalmente es que tenga una mayoría absoluta. Absoluta, ¿ah? claro. Que eso significa que tenga la mitad más uno de los cargos en disputa. Y para eso, siendo un sistema proporcional, debería votar más o menos la mitad más uno, o reunir la mitad más uno de los votos en cuestión. Pero eso es relativo, por esto otro que Por decía. esta otra Claro. parte. Y por otra cosa, porque los sistemas proporcionales
son bastante complejos, y hay distintas, incluso hay reglas matemáticas distintas, y dependiendo del estado se opta por uno o por otro, porque el proporcional significa que hay que hacer una división, la cantidad de votos y la cantidad de cargos. Pero resulta que eso no da números exactos, que da con fracciones. Y las personas no nos fraccionamos. Claro. Con lo cual hay que elegir qué se hace con esos restos. Y hay varios sistemas, el del resto mayor, el del cociente decreciente. Y en función de eso se puede favorecer o beneficiar a alguien. Y en nuestro sistema es el sistema que se llama DONT, o de cocientes decrecientes. Que bueno, da una solución que explicarlo es bastante más complicado que explicar lo otro todavía. Pero son esas bancas que terminan quedando al final que no sabes si es una más del frente o una más de un partido, o una de un partido chiquito. Aún con consenso de que se trata de sistemas proporcionales y sin consenso acerca de cuál es el más justo, porque algunos tienden a favorecer ciertos valores y otros unos distintos, lo cierto es que si un sistema se elige un sistema como el de la regla DONT o el de restos, puede pasar que las últimas bancas, digamos, se asignen de manera diferente. Claro. Buah, Diego, vamos a tener que tomar un curso más adelante. Sí. Te Nuestro invitamos sistema de es el de nuevo. Bueno, por algo estudian tanto, mi Claro, y tomamos nota. Por ahora tengamos Muchísimas una fiesta gracias. cívica el domingo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido un Gracias gusto. por tu presencia. Un placer. Muchas gracias.